En el resquicio más sombrío de la Internet, donde los curiosos y los valientes se aventuran más allá de los límites de la red superficial, un grupo de 5 amigos descubrió un enlace a un sitio conocido solo como El Parque. Atraídos por la promesa de un parque virtual donde la realidad se fundía con la fantasía, los amigos, llevados por una mezcla de entusiasmo juvenil y la seducción de lo prohibido, decidieron sumergirse en esa experiencia única. Lucas, el líder natural del grupo junto con Ana, Martín, Sofía y Tomás, se equiparon con sus dispositivos de realidad virtual, creyendo que se embarcarían en una aventura inofensiva, un escape momentáneo del mundo real. Sin embargo, al activar el enlace y colocarse los visores, no fueron transportados a un mundo de ensueño, sino a un paisaje que parecía un reflejo distorsionado de sus propias memorias. El parque no tenía puertas ni barreras visibles, pero estaba delimitado por densos bosques que se retorcían hacia el cielo en formas grotescas y caminos que serpentean sin destino aparente. La atmósfera era opresiva, el cielo un crepúsculo perpetuo que no prometía ni día ni noche. A lo lejos, se escuchaban ecos de risas y conversaciones, como si una multitud invisible se ocultara entre las sombras. Con cada paso que daban, los amigos sentían cómo la realidad se desvanecía, reemplazada por una sensación de estar atrapados en un sueño del que no podían despertar. Pronto, comenzaron a encontrarse con otros visitantes del parque. Estos personajes parecían conscientes de su entorno, pero atrapados en ciclos repetitivos de acciones y diálogos, como si fueran actores en una obra olvidada. Ana, la más intuitiva del grupo, fue la primera en notar que estos visitantes eran extrañamente familiares. Eran recreaciones de personas que habían conocido, deseos no expresados y recuerdos distorsionados. Lo más perturbador era que cada uno parecía llevar consigo una historia de arrepentimiento o deseo no cumplido, historias que comenzaban a resonar extrañamente con los propios secretos de los amigos. A medida que exploraban más, los límites entre observador y participante se difuminaban. Encuentros con figuras de su pasado, manifestaciones de sus miedos más profundos y deseos ocultos empezaron a surgir. Un viejo amor no correspondido de Tomás, el remordimiento de Martín por un amigo al que no pudo ayudar, los sueños de infancia olvidados de Sofía, y los miedos internos de Lucas y Ana a no cumplir con las expectativas. Cada revelación los desgarraba un poco más, erosionando su voluntad y distorsionando su percepción del tiempo y el espacio. La noche se cernía sobre ellos cuando descubrieron la terrible verdad del parque. No era simplemente un espacio de recreación virtual, sino una trampa que alimentaba sus ciclos con las energías psíquicas de sus visitantes, atrapándolos en bucles de sus propios miedos y deseos reprimidos. Cada visitante era una persona real, perdida en su propio ciclo interminable. Desesperados por encontrar una salida, los amigos intentaron desvincularse de la realidad virtual, solo para descubrir que sus cuerpos físicos respondían cada vez menos. La frontera entre el mundo virtual y el real se había difuminado tanto que ya no podían distinguir dónde terminaba uno y comenzaba el otro. En un último esfuerzo, se dirigieron al corazón del parque, donde un antiguo carrusel giraba lentamente en la penumbra. Descubrieron que cada caballo del carrusel llevaba grabado un nombre de algún visitante atrapado, incluyendo los suyos. Con una mezcla de terror y determinación, lograron detener el carrusel, desafiando la esencia misma del parque. El parque comenzó a desmoronarse, sus ilusiones y horrores desvaneciéndose en un mar de estática. En un último grito de libertad, los amigos se encontraron de repente de vuelta en sus hogares, despojados de sus visores y temblando de frío. El enlace al parque había desaparecido como si nunca hubiera existido. Sin embargo, la experiencia los había cambiado. Ya no eran solo amigos compartiendo una aventura, eran supervivientes de un mundo que había intentado devorar sus almas. Habían enfrentado y aceptado partes de sí mismos que antes desconocían o preferían ignorar. Unidos más que nunca, decidieron que nunca más explorarían los oscuros rincones de la Deep Web, conscientes de que algunos parques, especialmente los que no tienen puertas, son mejor dejarlos sin explorar. En la metrópolis apretada y anónima en la que Marta había decidido asentarse, las sombras no solo se alargaban al caer la tarde, sino que parecían engrosarse con secretos y vidas entrecruzadas que la mayoría preferiría ignorar. Marta,
una diseñadora gráfica en la treintena, había llegado a un punto de su vida donde el anonimato de la ciudad empezaba a pesarle tanto como una losa sobre el pecho. No era solo el ser una entre millones, sino la profunda sensación de no ser vista, ni siquiera reconocida, lo que la consumía día tras día. Con la esperanza de escapar de su invisibilidad, Marta se topó un día con un anuncio en un foro en línea que prometía una experiencia única, la posibilidad de compartir tus ojos, de dejar que otros vean lo que tú ves literalmente, a través de un sitio en la Deep Web. Movida por un impulso entre la curiosidad y la desesperación, decidió sumergirse. El proceso fue sorprendentemente sencillo. Un par de transacciones anónimas más tarde, unos dispositivos en forma de lentes de contacto inteligentes llegaron a su buzón. Estos lentes estaban equipados con cámaras microscópicas que transmitían en tiempo real lo que ella veía a una red cerrada de usuarios de la Deep Web. Marta se sintió una especie de pionera, atravesando la frontera final de la privacidad personal por una causa que, pensaba, valía la pena: ser vista. Al principio la experiencia fue embriagadora. Marta podía sentir cómo personas de todo el mundo veían a través de sus ojos. Recibía mensajes de sus espectadores, pidiéndole que mirara esto o aquello, que se detuviera ante una obra de arte callejero o que contemplara el horizonte al atardecer. Pero la fascinación inicial se desvaneció tan rápido como había llegado. No pasó mucho tiempo antes de que Marta comenzara a recibir imágenes que no correspondían a su entorno. Primero fue en pequeños destellos, una calle que no reconocía, una habitación que nunca había visto, pero pronto, esos destellos se convirtieron en largos periodos de tiempo donde Marta era una mera espectadora de las vidas de otros. Veía a través de los ojos de personas que nunca había conocido, y lo que al principio pareció un error técnico, se reveló como una característica horripilante del sistema. Una noche, mientras las visiones de un hombre desconocido inundaban su campo visual, vio algo que heló su sangre. El hombre estaba siendo perseguido. Corría por un callejón oscuro, mirando hacia atrás a intervalos, su respiración pesada y desesperada llenando los oídos de Marta. Luego un golpe sordo, un grito ahogado y la visión se desvaneció, dejando a Marta en la oscuridad de su propia habitación, temblando. Después de esa noche las visiones se volvieron más frecuentes y más violentas. Marta veía a través de los ojos de personas que, como ella, habían optado por compartir su visión, sin saber que se convertirían en blancos de una red de asesinos. El sitio no era más que una fachada para una macabra casa humana, donde los compradores no solo pagaban por ver a través de los ojos de alguien, sino por el derecho de acechar y, eventualmente, eliminar a esa persona. Marta intentó deshacerse de los lentes, pero descubrió que estaban permanentemente ligados a ella, como si se hubieran fusionado con su propio ser. Cada intento de quitárselos resultaba en un dolor insoportable que la obligaba a desistir. Atrapada, comenzó a cambiar sus hábitos, evitando salir de casa, cubriendo las cámaras con cinta, haciendo todo lo posible por no dar pistas de su ubicación a los espectadores que sabía estaban ahí, observando cada uno de sus movimientos. Una madrugada, mientras intentaba dormir, las visiones regresaron con una claridad escalofriante. Esta vez, Marta vio a través de los ojos de una mujer joven que estaba siendo perseguida por un bosque. La mujer tropezaba, caía, se levantaba. Marta podía sentir el pánico de la mujer como si fuera suyo, cada rama que golpeaba su cara, cada aliento entrecortado. Y entonces, en un giro del destino, la mujer miró hacia arriba y Marta se vio a sí misma en un espejo colocado estratégicamente entre los árboles. Fue en ese momento que Marta entendió que no solo estaba conectada con las víctimas, sino que también era una de ellas, que su vida estaba siendo transmitida para el entretenimiento de algún espectador sádico, que tal vez ya estaba planeando su casa. Llena de un terror renovado pero decidida a no convertirse en otra víctima, Marta comenzó a planear su escape. No fue fácil, pero con la ayuda de un hacker simpatizante que encontró en un foro de tecnología, logró desvincularse del sistema. Aprendió que la única forma de salir era hackeando el sitio desde dentro y borrando su presencia digital por completo, un proceso que llevó semanas de trabajo encubierto y peligroso. Finalmente, en una noche lluviosa, mientras ejecutaba los últimos comandos que la liberarían, Marta sintió una extraña paz.
Sabía que, aunque nunca podría olvidar las horribles visiones ni el miedo que había sentido, había logrado algo casi imposible. Había recuperado el control de sus ojos, y con ello, de su vida. La historia de Marta termina con ella mirando a través de una ventana hacia la ciudad que una vez la hizo sentir tan invisible, consciente ahora de que la verdadera visión no viene dada por lo que se puede ver a través de los ojos, sino por lo que se puede entender con el corazón. Y mientras la lluvia limpiaba las calles de la ciudad, Marta cerró los ojos, no para bloquear el mundo, sino para sentir por primera vez en mucho tiempo que realmente estaba en casa. En las últimas páginas de nuestra historia, Marta, después de meses de vivir bajo el constante escrutinio y terror que implica ser parte de una red en la Deep Web, que usa a las personas como ventanas vivientes a sus vidas, finalmente encuentra una salida. Trabajando en conjunto con el hacker que había conocido, logra crear un virus capaz de infiltrarse y desmantelar la red desde dentro, asegurándose de borrar todo rastro de su existencia en el sistema. En una noche cargada de tensión, mientras el código se ejecuta, Marta se prepara para enfrentar cualquier posible represalia. Pero a medida que las horas pasan y el sol comienza a asomar, se da cuenta de que ha tenido éxito. Las visiones cesan por completo. Su mente y sus ojos son solo suyos de nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, experimenta un silencio visual y mental que había olvidado que existía. Decidida a empezar de nuevo y consciente de que su seguridad nunca estaría completamente garantizada si permanece en el mismo lugar, Marta empaca sus cosas y se muda a una pequeña ciudad lejos de la metrópolis que la vio sufrir. Allí, adopta una nueva identidad y comienza a trabajar en un proyecto de arte comunitario, utilizando su experiencia para enseñar sobre los peligros de la tecnología cinética y la importancia de la privacidad. El último capítulo nos muestra a Marta inaugurando una exposición de arte basada en su experiencia. Las obras son ventanas opacas que invitan a los espectadores a reflexionar sobre lo que significa ver sin ser visto y el valor de mantener ciertos aspectos de nuestras vidas en privado. A través de su arte, Marta encuentra una forma de procesar su trauma y de advertir a otros sobre los riesgos de una curiosidad desmedida. Mientras los visitantes recorren la exposición, Marta se siente finalmente en paz, sabiendo que ha cerrado un capítulo oscuro de su vida y ha abierto uno nuevo donde su visión ya no es una mercancía, sino un puente para conectar con los demás de una manera significativa y consciente. A medida que el día se cierra y los últimos visitantes se van, Marta se queda sola en la galería mirando una de sus obras más personales, un espejo empañado que solo refleja la luz difusa, simbolizando su propia recuperación y renacimiento. Con una última mirada, Marta apaga las luces de la galería y sale a la calle, sintiendo la lluvia suave caer sobre su rostro, una bendición fría y purificadora, caminando hacia su futuro con la cabeza alta, libre al fin. La oficina estaba vacía, salvo por el zumbido constante de las máquinas y el parpadeo débil de los monitores en suspensión. Un piso entero de cubículos alineados como tumbas, iluminados por luces fluorescentes que ya comenzaban a titilar de manera irregular. Iván no tenía intenciones de irse pronto. Era viernes, poco después de las 11, y el resto del equipo de desarrollo ya había abandonado el edificio. Algunos para beber, otros para dormir, pero ninguno con la intención de quedarse como él, repasando líneas de código que nadie más quería revisar. Había una razón oculta, una que él mismo no terminaba de verbalizar. Desde hacía semanas, sentía una incomodidad difusa al llegar al trabajo, como si lo observaran, como si alguien desde algún punto ciego supiera cada movimiento suyo dentro del edificio. Lo había atribuido a la paranoia propia del exceso de trabajo, pero esa noche algo distinto se agitaba en el aire. El servidor de pruebas, uno que no debía estar activo, mostraba actividad inusual. Lo notó cuando fue a cerrar sus sesiones abiertas y vio que había una carpeta de video en la ruta compartida, generando tráfico de subida. Abrió la consola y rastreó la IP destino. No pertenecía a nada corporativo. Era externa. Más aún, apuntaba a una red encriptada con múltiples saltos, una VPN que ocultaba su origen. En términos sencillos, era tráfico clandestino. Frunció el ceño, se acomodó los auriculares en el cuello y ejecutó el visor de la carpeta.
Un único archivo de video en reproducción continua. Stream Alpha. Lo abrió con recelo. La imagen tardó segundos en estabilizarse. Lo que vio le hizo detener la respiración. Era la oficina, su misma planta, el mismo ángulo desde el que se encontraba sentado, pero desde otro punto de vista, más elevado, como si una cámara estuviera fijada en el rincón más alto del cuarto. Él mismo aparecía en la imagen, trabajando frente a la pantalla. Cada movimiento era replicado con un leve retraso, como si fuera una retransmisión en tiempo real. No estaba sorprendido aún. Pensó que quizás alguien había instalado una cámara por mantenimiento, o que un sistema viejo de vigilancia se había reactivado. Pero entonces algo cambió. Él mismo seguía escribiendo en la transmisión, pero en el reflejo del vidrio detrás, otra figura se movía. Un segundo Iván, de pie en la oscuridad mirándolo, se giró de inmediato. La silla crujió con el movimiento brusco. No había nadie. Miró de nuevo la pantalla. La figura seguía ahí, aunque no en su espacio físico, solo en la transmisión. Cerró el archivo. Lo volvió a abrir. El mismo resultado. Era una transmisión activa, no un video grabado. Y en ella, una copia de sí mismo lo observaba desde las sombras del fondo de la oficina. Intentó acceder a los logs del servidor para determinar quién lo había activado. Las credenciales administrativas no funcionaron, ni siquiera su acceso de supervisor. Frunció el ceño. Conectó un proxy y desvió los datos de tráfico a su consola personal. La IP no solo estaba activa, sino que correspondía a múltiples conexiones espejo. Había otras transmisiones con etiquetas similares: Stream Beta, Stream Delta, Stream Sigma, todas con nombres de letras griegas, todas con el mismo formato. Abrió una de ellas por impulso. Era otra oficina, otro entorno, otro hombre, pero idéntico a él. Mismo rostro, mismo cuerpo, tez ligeramente más pálida, cabello más largo. Ese Iván estaba sentado en un cubículo también trabajando, solo que sus movimientos eran erráticos. Escribía frenéticamente, y luego se detenía durante minutos enteros sin mover un solo músculo, con los ojos abiertos como platos. En otra de las transmisiones, la figura lo miraba directo a la cámara. No hacía nada más. Sintió un vacío en el estómago, una presión en el pecho que no supo cómo interpretar. Cerró la transmisión y desconectó el servidor del acceso externo. Creyó haberlo solucionado, pero apenas 2 minutos después, las carpetas se regeneraron. El archivo reapareció. No pudo más. Llamó a su amigo Damián, especialista en seguridad digital y ex colega en un proyecto anterior. Le explicó lo básico. Damián, a regañadientes, accedió a conectarse de forma remota. Mientras lo esperaba, Iván se levantó y recorrió la oficina. No encontró cámaras físicas. No había dispositivos extraños ni nuevos. Todo parecía en orden. Cuando volvió a su escritorio, encontró un nuevo archivo en la carpeta: Stream Origin. Dudó un momento. No quería abrirlo, pero lo hizo. La transmisión comenzó mostrando su propio rostro grabado desde un ángulo cenital que no coincidía con ninguna cámara del edificio. Su voz hablaba, aunque no se oía en la sala. Decía su nombre, luego lo repetía, luego sus datos personales: nombre completo, dirección, número de identificación, nombre de su madre, fecha de nacimiento. Luego aparecieron datos que él jamás había compartido con nadie, contraseñas que solo usaba para sus cuentas bancarias, números de cuentas inactivas, registros médicos de su adolescencia. La imagen se detuvo en un fotograma congelado de su rostro, con los ojos cerrados. Abajo apareció un texto: este reflejo no se desconecta. Damián se conectó pocos minutos después. Su voz nerviosa interrumpió el silencio. Esto es más grande de lo que pensaba, le dijo. Esto no es una simple intrusión. Estás en un nodo de replicación. Iván preguntó qué significaba eso. Es un término que usan en foros de la Deep Web. Se refiere a réplicas digitales de personas reales, identidades desechables, copias que se venden para fraudes, chantajes, incluso experimentos. Tu imagen, tu comportamiento, todo ha sido modelado con IA. Es como si existieras en múltiples lugares al mismo tiempo, y cada uno actúa por separado. Pero todos se basan en ti. Iván tragó saliva. Preguntó si podía borrarlo. No, respondió Damián. No puedes desconectarte de algo que ya está activo en múltiples capas.
Y menos si tu copia es la que tiene el control, porque creo que tú ya no eres el original. El silencio fue absoluto. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Iván con voz apenas audible. Damián respondió con pausa. Revisé los logs. Tus registros de acceso se duplican desde hace semanas. Pero hay un patrón más preocupante. Cada vez que tú accedes, hay otro acceso anterior, minutos antes, con tus mismas credenciales. Como si tú fueras el eco, el reflejo. Iván no respondió. La transmisión principal cambió de imagen. Ahora la oficina estaba vacía, completamente. Solo una silla giraba lentamente en el centro. Iván miró a su alrededor. La silla era la suya, pero él no la estaba girando. Se levantó de inmediato. Fue al pasillo. Nadie. Volvió corriendo. En la pantalla otra transmisión comenzó. Lo mostraba a él parado frente a su propio monitor, pero con una diferencia. Su reflejo no se movía como él. Estaba desfasado, desincronizado. El Iván del monitor giró la cabeza. Sonrió. Una sonrisa levemente torcida. Levantó una mano y escribió en la pantalla. Las letras se formaban desde dentro de la imagen. Tú eres la copia. Iván retrocedió un paso. Apagó el monitor. Lo desconectó de raíz. Pero otro monitor, el auxiliar, se encendió solo. La misma imagen. Su figura observándolo. Desde un ángulo imposible. Damián gritaba por los auriculares. Decía que debía salir, que se desconectara, que se fuera del edificio. Pero Iván no podía moverse. Su reflejo lo miraba desde múltiples pantallas, cada una desde una perspectiva diferente, como si alguien hubiera reconstruido el edificio entero en una realidad alternativa. Entonces las luces comenzaron a apagarse, una a una, desde el fondo del pasillo. Iván tomó su mochila, su teléfono, y corrió escaleras abajo. El ascensor no respondía. Bajó 4 pisos en la oscuridad. Su respiración era lo único que escuchaba. Afuera llovía. La calle estaba vacía. Entró al auto, encendió el motor, pero el GPS se activó sin que lo tocara. Una voz con su mismo timbre dijo: «Regresamos a casa». Desconectó el GPS. Tiró el teléfono por la ventana. Condujo sin rumbo, solo por alejarse. Esa noche durmió en un motel a las afueras de la ciudad. No usó su nombre. No encendió ninguna pantalla. Pero la televisión se encendió sola a las 3 de la mañana. Su rostro apareció, dormido, en tiempo real. Había una cuenta regresiva debajo. Cuando terminó, la pantalla mostró un mensaje: conexión transferida. Desde entonces, Iván dejó de verse en los espejos. Su reflejo ya no lo seguía. Su sombra no coincidía con sus movimientos. Comenzaron a fallarle los recuerdos. Lugares que creía conocer ya no existían. Personas que aseguraban haberlo visto en lugares donde nunca estuvo. Contactó a Damián una vez más, pero su número estaba desactivado. En su correo apareció un único mensaje sin remitente: bienvenido a tu reflejo. No hay retorno. Ahora Iván vaga por distintas ciudades, cambia de nombre, de apariencia, pero en cada pantalla que encuentra encendida, por breve que sea, aparece una imagen familiar. Un rostro que lo mira y sonríe. En la penumbra de su habitación, apenas iluminada por la luz parpadeante de las pantallas, Daniel, un hábil hacker con una reputación en los rincones más oscuros de Internet, se topa con una oferta en un foro de la Deep Web que promete algo inaudito: un software capaz de manipular la mente humana. Su curiosidad, mezclada con un escepticismo arraigado por años de navegación entre estafas y trampas en línea, lo impulsa a investigar más. No le lleva mucho tiempo localizar al vendedor, un usuario conocido solo por un alias críptico, Voidmaster. Tras un intercambio de mensajes cifrados, Daniel adquiere el software, movido más por la incredulidad que por la convicción. El archivo llega en forma de un único ejecutable, aparentemente inofensivo. Al comenzar su análisis, Daniel descubre capas de cifrado y protecciones que nunca antes había visto, y su interés se transforma rápidamente en obsesión. Las noches se vuelven días mientras se sumerge en el código, descifrando lentamente sus secretos. Sin embargo, lo que encuentra supera sus peores pesadillas. Una noche, tras semanas de trabajo ininterrumpido, logra una hazaña que no creía posible: ejecutar el virus en un entorno controlado. La pantalla muestra una interfaz simple que solicita un objetivo. Por un impulso temerario, ingresa su propio nombre. Al instante,
Una oleada de sensaciones lo abruma. Sus pensamientos comienzan a desordenarse. Su percepción del tiempo se distorsiona. Con horror, Daniel se da cuenta de que el virus está diseñado para infiltrarse en la psique humana y reprogramarla a voluntad. Aterrado, intenta detener el proceso, pero es demasiado tarde. El software es implacable. A medida que los días pasan, Daniel empieza a olvidar momentos de su vida. Sus recuerdos se vuelven borrosos, y otros completamente nuevos e irreconocibles toman su lugar. Comienza a cuestionar su propia identidad, sintiendo cómo su voluntad se desvanece poco a poco. En un momento de lucidez, decide buscar ayuda. Contacta a Alex, un antiguo amigo y también hacker, quien acepta ayudarlo. Juntos tratan de erradicar el virus, pero cada intento fallido solo sirve para reafirmar la desesperante verdad. El virus aprende, se adapta y se defiende. Con el tiempo en su contra, Daniel lucha por mantenerse lúcido mientras el virus borra y reescribe partes de su mente. En su desesperación, idean un plan riesgoso. Si no pueden eliminar el virus, quizás puedan engañarlo para que se autodestruya. Para ello, Daniel debe permitir que el virus lo invada completamente, una decisión que lo pone en un peligro inimaginable. El día del enfrentamiento final llega. Con Alex supervisando el proceso, Daniel se somete al virus. La batalla interna es brutal. Visiones distorsionadas y recuerdos falsos inundan su mente, intentando convencerlo de que ceda. En los momentos más críticos, Alex guía a Daniel, recordándole quién es realmente, manteniendo viva su flama de resistencia. Cuando todo parece perdido, un destello de claridad surge en Daniel. Encuentra el núcleo del virus dentro de su mente y con un último esfuerzo de voluntad, activa el protocolo que habían preparado. La tensión es palpable mientras el código de autodestrucción comienza a trabajar. La pantalla que Alex observa refleja la lucha interna, mostrando signos de colapso en el sistema del virus. Finalmente, con un último destello en la pantalla, el proceso termina. El silencio que sigue es ensordecedor. Lentamente, Daniel abre los ojos. Su mirada es clara. Su mente, aunque exhausta, es nuevamente suya. Han vencido, pero el costo ha sido enorme. La recuperación de su mente llevará tiempo, y algunas cicatrices quizás nunca desaparezcan. Sin embargo, la amenaza del virus ha terminado, neutralizada por el coraje y la astucia humana. Así, mientras la luz del amanecer comienza a filtrarse por la ventana, Daniel y Alex contemplan el nuevo día, conscientes del peligro que habían enfrentado y superado. Un recordatorio sombrío de que en los abismos más profundos de la tecnología, algunos secretos están mejor sin descubrir. La puerta crujió bajo el peso de la mano que la empujaba, una entrada no deseada en un mundo que nadie debería haber descubierto. En las sombras de su oficina poco iluminada, Damien Clark, un detective privado con más cicatrices en el alma que en el cuerpo, recibió un mensaje que haría temblar los cimientos de su existencia. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba implacablemente contra los cristales como el preludio de una tormenta peor, un enlace anónimo llegó a su buzón cifrado en la Deep Web. Un archivo sobre una desaparición nunca resuelta que le prometía respuestas a cambio de su total atención. El archivo, una vez descargado, revelaba detalles de un caso archivado años atrás, uno que Damien recordaba vagamente por los titulares que atraparon su mirada pero nunca su interés, hasta ahora. Se trataba de Elisa Hartman, una bióloga desaparecida sin dejar rastro, cuyo misterio quedó suspendido en el tiempo. Con cada archivo que abría, Damien se adentraba más en un laberinto de secretos y mentiras que parecían estar intrincadamente conectados no solo entre sí, sino también con él. Comenzó a seguir una pista tras otra, cada una llevándolo más profundo en la red de experimentos clandestinos, que involucraban desde manipulaciones genéticas hasta pruebas psicológicas extremas. Las víctimas, todas personas aparentemente inocentes, compartían un denominador común. Habían sido parte de estudios financiados por entidades que no figuraban en ningún registro legal. Lo que al principio parecían coincidencias aisladas, pronto se tejieron en una red de intrigas que Damien no podía ignorar. El miedo se instaló cuando Damien descubrió fotos antiguas entre los archivos, algunas borrosas, otras claras como el día. En varias de ellas podía verse a un hombre en la sombra, observando.
Ese hombre, con rasgos que le resultaban escalofriantemente familiares, parecía estar en cada evento clave relacionado con los experimentos. Y entonces, un giro aún más siniestro. Al revisar fotografías de su propia infancia, Damien encontró al mismo hombre al fondo, casi borrado por el tiempo, pero indudablemente presente. Con cada revelación, el aire se volvía más denso. Cada sombra en su apartamento parecía esconder una amenaza latente. Damien empezó a ver figuras en los rincones de su visión, figuras que desaparecían cuando intentaba enfocarse en ellas. Las llamadas sin respuesta se convertían en una constante, y los mensajes crípticos en su computadora no hacían más que aumentar su paranoia. La conexión con su propia vida se hizo evidente cuando encontró su nombre en un documento confidencial, como sujeto de un estudio de observación a largo plazo. No era solo un espectador, ni mucho menos un detective en este juego. Era la pieza central de un estudio psicológico que había comenzado desde su nacimiento. Damien fue, sin saberlo, observado y manipulado para ver cómo reaccionaría ante ciertos estímulos, cómo se desenvolvería bajo presión, cómo se enfrentaría al descubrir la verdad. Consumido por la desesperación y el terror de no saber en quién confiar, Damien preparó un encuentro con el remitente del archivo original. En un parque desolado, bajo el manto de la noche, esperó, con la única compañía del viento que susurraba entre los árboles desnudos. La figura que apareció de entre las sombras no era un extraño ni un enemigo, sino su propio reflejo distorsionado por años de mentiras. Era su padre, quien había fingido su muerte para protegerlo de la verdad. El hombre reveló que la red de experimentos era parte de un programa más amplio destinado a entender los límites humanos, un proyecto que comenzó con buenas intenciones, pero que se había torcido en manos equivocadas. Damien, con el corazón hecho trizas pero con una resolución renovada, entendió que la única manera de liberarse de las cadenas de su pasado era exponer todo al mundo, sin importar el costo personal. Con un dispositivo de grabación en una mano y un montón de documentos en la otra, Damien caminó hacia la luz de la mañana, decidido a derribar las sombras que lo habían perseguido toda su vida. En la calma que precede a la tormenta de revelaciones, sabía que aunque el camino hacia la verdad sería peligroso, la luz al final era su única salvación. Y así, con paso firme y el peso del mundo sobre sus hombros, Damien Clark se adentró en la luz, dispuesto a cambiarlo todo. En la confrontación final bajo la tenue luz de un amanecer gris, Damien enfrentó a su padre en el parque. Las palabras cargadas de dolor y traición resonaban en el silencio del alba. Su padre, con los ojos llenos de una tristeza profunda, le explicó que el objetivo del estudio era originalmente altruista, destinado a avanzar en la comprensión del potencial humano y prevenir trastornos psicológicos severos. Sin embargo, admitió que el proyecto se había desviado, corrompido por intereses oscuros que buscaban manipular y controlar a los sujetos para fines nefastos. Damien, con las pruebas en mano, comprendió la magnitud de lo que había sido parte sin su consentimiento. Atrapado entre el amor residual por el hombre que una vez llamó padre y el deseo de justicia para sí mismo y para las otras víctimas, tomó una decisión crítica. No permitiría que el miedo y la manipulación dictaran su destino. Con un gesto firme entregó todo el material a un periodista de investigación de confianza, asegurándose de que la verdad saldría a la luz, no solo para limpiar su nombre, sino para exponer a aquellos que se escondían detrás del velo de la ciencia para perpetrar sus actos malignos. El artículo explosivo que siguió fue solo el principio. Damien vio cómo el mundo que los experimentadores habían construido comenzaba a desmoronarse. Arrestos siguieron, carreras terminaron, y lo más importante, las víctimas comenzaron a recibir el cierre que tanto necesitaban. En medio del caos, Damien encontró un propósito nuevo, no como un peón en un juego macabro, sino como un defensor de la verdad. El final de El archivo perdido muestra a Damien visitando la tumba de Eliza Hartman, la mujer cuya desaparición lo llevó por este camino oscuro. Frente a su lápida, prometió seguir luchando para que nadie más fuera víctima de tales horrores. A medida que la cámara se aleja, el sol finalmente rompe a través de las nubes, un símbolo de la nueva vida de Damien. Una vida donde, aunque marcada por cicatrices del pasado, se vislumbra esperanza y renovación. En las profundidades de la noche,
Con la única luz proveniente de la pantalla parpadeante de su computadora, Lucas, un joven programador desempleado, navegaba a través de los recovecos más oscuros de la Deep Web. La necesidad de encontrar un empleo que no solo satisficiera su pasión por la programación, sino que también llenara el vacío de su solitaria existencia, lo había llevado a explorar lugares en línea que la mayoría evitaría. Su desesperación por escapar de la monotonía y la frustración de los días sin éxito en sus búsquedas de empleo lo habían empujado hacia decisiones cada vez más arriesgadas. En una página encriptada, oculta tras capas de seguridad digital, encontró una oferta que parecía demasiado buena para ser real. Un sitio prometía acceso a la clave maestra, un software capaz de desbloquear cualquier sistema informático en el mundo. El misterio que rodeaba este anuncio era palpable, con promesas de poder y control que excedían el entendimiento común. Aunque una parte de Lucas dudaba de la veracidad de tales afirmaciones, la tentación de descubrir si era real lo superaba. Tras descargar el software, la vida de Lucas cambió de maneras que nunca había imaginado. Al principio todo parecía un juego. Acceder a sistemas cerrados, desvelar archivos secretos de corporaciones y gobiernos. Sin embargo, la clave maestra pronto reveló una capacidad aún más aterradora. Con cada sistema que desbloqueaba, fragmentos de recuerdos perdidos, momentos de su propia vida que había olvidado o que nunca había conocido, comenzaron a inundar su mente. Estos recuerdos eran principalmente de su infancia, momentos con sus padres, quienes habían fallecido en un accidente cuando él era adolescente. Pero algo en esos recuerdos parecía fuera de lugar. Eran demasiado precisos, demasiado vívidos, y algunos incluían detalles que contradecían lo que Lucas recordaba de su vida. Consumido por la necesidad de entender, Lucas usó la clave para investigar su propio pasado. Descubrió que sus registros personales habían sido meticulosamente alterados. Al profundizar más, descubrió pruebas de pagos a los hospitales por parte de una organización desconocida en los días siguientes a su nacimiento. Lucas se enfrentaba a la espantosa verdad de que su vida había sido manipulada desde el principio. Mientras más utilizaba la clave, más se veía arrastrado a un laberinto de mentiras y conspiraciones que involucraban a organizaciones poderosas. Estas entidades no solo habían observado cada paso de su vida, sino que habían orquestado muchos de ellos. Cada revelación dejaba a Lucas más paranoico y temeroso, ya que entendía que cada momento de su existencia podría haber sido controlado por alguien más. El punto de ruptura llegó cuando Lucas recibió un mensaje anónimo en su computadora. Deja de buscar si quieres seguir vivo. El terror lo invadió. La realización de que su vida estaba en peligro era abrumadora. Pero también sabía que no podía detenerse ahora. Necesitaba respuestas. Lucas planeó un último acto de rebelión. Usaría la clave maestra para exponer a quienes lo habían manipulado. Reunió pruebas, almacenó datos en la nube y configuró un sistema para liberar la información si algo le sucedía. Noche tras noche, trabajó hasta que estuvo listo para su última jugada. Una noche fría y sin estrellas, mientras las sombras de los árboles danzaban en la brisa y el silencio abrumaba la ciudad, Lucas se dirigió al último servidor que necesitaba hackear, el núcleo de la organización. Con cada tecla que presionaba, sentía cómo el peso de los secretos que cargaba amenazaba con aplastarlo. Finalmente, ingresó el último comando y la verdad se liberó al mundo. Nunca supo quién tocó a su puerta esa última vez. Nunca vio las caras de aquellos que venían por él. Pero en ese momento, Lucas ya había aceptado su destino. Había liberado la verdad al mundo y eso le daba la paz que tanto necesitaba. El mundo al día siguiente se despertaría con uno de los mayores escándalos de control y manipulación en la historia moderna. Y aunque el nombre de Lucas se perdería en las sombras, su acción resonaría en la profundidad de la red y en los rincones oscuros donde la verdad espera ser descubierta. En los momentos finales de su vida, Lucas se encontraba sentado en la silla de su escritorio, frente a la pantalla que había sido su ventana al mundo durante tantos años. Su respiración se entrecortaba no solo por el miedo, sino por la aceptación de su destino. El sonido de pasos pesados en el pasillo fuera de su apartamento crecía. Cada paso resonaba como un eco de su inevitabilidad. Lucas había hecho su jugada final. La información estaba allá afuera, fluyendo a través de la red,
imparable como una corriente de río en pleno deshielo. A través de la clave maestra había desbloqueado más que secretos oscuros. Había liberado la verdad sobre cómo organizaciones sombrías manipulaban vidas desde las sombras. No había vuelta atrás, y eso lo llenaba de una calma extraña, casi desconcertante. La puerta de su apartamento se abrió sin previo aviso. No hubo necesidad de forzarla. Sabían que él no se resistiría. Un grupo de figuras entró, siluetas apenas distinguibles por la escasa luz del monitor. Lucas no intentó ver sus rostros. Sabía que no importaba. Eran solo peones, al igual que él había sido, en un juego mucho más grande que cualquiera de ellos. Uno de los individuos se adelantó. Su voz era suave pero firme, un contraste con la gravedad de la situación. Lucas, no tenías que llegar a esto. Podríamos haberlo solucionado de otra manera. Lucas sonrió débilmente, un gesto triste y cargado de resignación. No, siempre iba a terminar así. Al menos ahora el mundo sabrá. No soy el primero, pero espero ser el último. El hombre asintió, casi como si lamentara lo que vendría a continuación. Lo siento, dijo simplemente. No hubo más palabras. Lucas cerró los ojos, y el sonido de un disparo sordo llenó la habitación. Un sonido demasiado común en las profundidades de la noche. El eco del disparo se desvaneció, y con él, la vida de un hombre que había buscado la verdad, pero encontró mucho más. Lucas había desaparecido, pero la cadena de eventos que desencadenó no podría ser detenida. Los secretos que había desvelado comenzarían a desmoronar las fundaciones de una conspiración oculta durante décadas. En los días siguientes, mientras los medios de comunicación y las agencias de noticias comenzaban a destapar la magnitud del escándalo, la historia de un programador que descubrió la clave maestra se convertiría en leyenda. Un héroe anónimo en la era digital, cuyo sacrificio iluminó las sombras de la manipulación y el control. Su nombre quizás se olvidaría, pero su impacto resonaría en la eternidad, un recordatorio constante del precio de la verdad y la libertad. Los turnos de noche eran la forma más sencilla de desaparecer un poco del mundo. Nadie hacía demasiadas preguntas, nadie esperaba demasiado. Bastaba con estar ahí, contestar la radio, coordinar los recorridos y aguantar el silencio mientras la ciudad se hundía en sus propios ruidos. Leonel trabajaba como despachador en una vieja compañía de taxis que llevaba más de 20 años operando desde un local sin ventanas, en una esquina olvidada del barrio industrial. Las paredes estaban cubiertas de papeles de turnos, mapas antiguos, fotos rotas de conductores retirados o muertos, y un calendario detenido en un agosto que no coincidía con el presente. Las noches eran largas, monótonas, y el teléfono sonaba solo cuando alguien salía de un bar a punto de vomitar, o cuando alguna abuela olvidaba que ya no quedaban taxis a esa hora. Esa noche, sin embargo, algo distinto sucedió a las 3:18. Leonel lo miró entrar. No escuchó el chirrido de la puerta ni el clic del seguro girando, ni el ruido de los pasos en el piso plastificado. Simplemente levantó la mirada y ahí estaba. Un hombre de unos 40 años, tembloroso, pálido, con las manos manchadas de sangre seca. No parecía herido, no cojeaba ni se sujetaba el abdomen ni gemía de dolor. Solo repetía una frase con voz débil. No maté a nadie, una y otra vez. No maté a nadie. Leonel se puso de pie y sintió el impulso natural de ayudar, de preguntar, de acercarse. Pero algo en los ojos del hombre le dijo que era mejor no tocarlo. Eran ojos secos, sin brillo, como si ya no estuviera allí dentro. Lo dejó hablar solo durante casi un minuto, antes de atreverse a romper el silencio. ¿Necesita un taxi?, preguntó la voz quebrada. El hombre lo miró con lentitud. Asintió con un solo movimiento, como si su cuello estuviera rígido. Luego sacó del bolsillo interior del saco una hoja arrugada con una dirección escrita a mano, sin remitente, sin número de teléfono, solo una calle y un número. Leonel digitó la dirección en el sistema. Le extrañó que no apareciera entre las rutas habituales, pero forzó una validación manual. El mapa GPS la reconoció en las afueras de la ciudad, en un pequeño camino rural apenas trazado. La pantalla mostró un punto rojo entre campos abandonados. No era un destino común. Pidió por radio al conductor más cercano. Arturo, el taxi 22, estaba a 15 minutos del lugar. Confirmó el viaje sin hacer preguntas, como solía hacer a esa hora. Leonel acompañó al hombre hasta la entrada.
El pasajero no hablaba más. Su boca temblaba como si repitiera las palabras por dentro. Miraba al suelo. Cuando llegó el taxi, subió al asiento trasero sin girar la cabeza. Todo habría terminado ahí si no fuera por el error de Leonel. Por el impulso o por la curiosidad. Abrió otra ventana en su monitor. Un archivo que le había compartido un amigo meses antes. Un archivo que nunca debió abrir. Una base de datos filtrada. Una lista de coordenadas vinculadas a transmisiones de la Deep Web. No era oficial, no era verificada. Se compartía en foros privados entre programadores, entre los que creían haber encontrado una forma de jugar a ser vigilantes desde la oscuridad. Ingresó la dirección. Un patrón rojo parpadeó. El punto coincidía con una ubicación marcada bajo el código CTF-019. Leonel no sabía qué significaban los códigos, pero recordaba lo que su amigo le había dicho. Las letras indicaban zonas de transmisión. Las transmisiones eran en vivo. Se trataba de encargos, ejecuciones por pago, apuestas, juegos, la sangre en las manos del hombre. La frase repetida: no maté a nadie. Volvió a tomar la radio. Arturo no contestó. Intentó 2 veces más. Silencio. Abrió la pantalla de monitoreo. La señal GPS del taxi 22 seguía activa. El vehículo avanzaba por la ruta hacia el punto. Una línea gris serpenteaba por una carretera que se estrechaba cada vez más. El último tramo parecía cortarse antes de llegar al destino. Leonel marcó el número del conductor. 1 vez. 2. En la tercera llamada alguien contestó, pero no era Arturo. La respiración al otro lado era entrecortada. Luego un crujido, como si arrastraran el teléfono por cemento. Y después la voz: ya no hace falta que sigas mirando. Colgó. Leonel se quedó paralizado. Buscó en internet algún reporte policial de la zona. Nada. Intentó revisar el historial de transmisiones, pero el archivo estaba dañado. Intentó reiniciar el sistema. Una notificación emergió en la pantalla. Sesión vigilada. No entendió qué significaba. El icono del ratón se movió solo. Una ventana emergente apareció. ¿Quieres ver lo que él ve? Leonel retrocedió. La cámara de la oficina estaba encendida, pero él no la había activado. ¿Quieres ver lo que él ve? La pantalla cambió sin su orden. Mostraba una habitación oscura iluminada por una sola bombilla colgante. En el centro, Arturo estaba atado a una silla, el rostro cubierto por una tela negra. Detrás de él, el hombre ensangrentado caminaba en círculos. No maté a nadie, repetía, pero ahora lo decía como un rezo. Una voz sin rostro le daba instrucciones. Es tu turno. Leonel cerró la tapa del monitor con fuerza. Quiso salir, pero la puerta estaba trabada. No cerrada con llave. Simplemente no se abría. Revisó el teléfono fijo. No tenía línea. Marcó desde su celular. El número de emergencias no daba señal. Volvió al monitor. La pantalla estaba negra, pero una nueva línea de texto aparecía lentamente. ¿Lo viste? Leonel retrocedió. Sabes demasiado. Un sonido proveniente del pasillo, pasos. La puerta crujió, esta vez desde afuera. Se abrió con lentitud. El hombre ensangrentado estaba allí de nuevo, esta vez sin sangre. Su ropa estaba seca, limpia. Pensé que no vendrías, dijo. Leonel no supo qué decir. Él no me creyó. Tú sí. ¿Por qué estás aquí?, murmuró Leonel. Porque ahora te toca a ti. Detrás del hombre una segunda figura. Un rostro pixelado por una máscara blanca. Sostenía una cámara pequeña, de esas que se adhieren al pecho. Leonel quiso correr, pero no podía moverse. La cámara comenzó a grabar. En la pantalla del monitor una cuenta regresiva inició. 3 horas 59 minutos 58 minutos. El tiempo se agotaba. Leonel cayó de rodillas. No quería morir, pero entendía que no era solo eso. Quien moría ahí no lo hacía del todo, era visto, compartido, comprado. El cliente no quería testigos, no porque tuviera algo que ocultar, sino porque el único testigo debía ser la cámara. La transmisión terminó a las 3:33. El sistema del taxi 22 se apagó. La ruta desapareció. El archivo con la dirección fue eliminado del servidor. Arturo nunca fue encontrado. La oficina fue abandonada a los 3 días. Nadie supo qué ocurrió. No hubo denuncias formales. Pero una semana después otra compañía de taxis recibió una llamada a las 3:18. Una voz temblorosa, no maté a nadie, y una dirección escrita a mano.
En una época donde la línea entre la privacidad y el entretenimiento público se difumina cada vez más, un joven youtuber llamado Marco decide que es hora de elevar su contenido a un nuevo nivel. Con la ambición de captar más seguidores y ofrecer algo nunca visto, Marco se sumerge en los confines más oscuros de la Deep Web. Su objetivo es claro: encontrar material exclusivo y controversial que ninguno de sus competidores se atrevería siquiera a mencionar. Su exploración lo lleva a descubrir un grupo enigmático conocido como los Vigilantes. Este colectivo promueve una ideología radical de vigilancia omnipresente, argumentando que la única manera de garantizar la seguridad y el orden es a través del monitoreo constante de todos, en todas partes. En un principio, Marco se siente intrigado y algo horrorizado por los extremos a los que llega este grupo, utilizando cámaras de seguridad instaladas secretamente en casas privadas, oficinas y espacios públicos para observar y, en cierto modo, controlar la vida de las personas. Con cada clic, Marco se adentra más en la telaraña de los vigilantes, descubriendo archivos de video y documentos que detallan sus operaciones y los métodos que emplean para reclutar nuevos miembros o castigar a quienes se oponen a ellos. Fascinado pero aterrado, decide que esta información es el golpe maestro que necesita para su canal. Planea una serie de videos exponiendo a los vigilantes, asegurándose de mantener ocultas las fuentes de su información. Sin embargo, lo que Marco no anticipa es que los vigilantes son tan capaces y eficientes en el uso de la tecnología como él. Pocos días después de comenzar a recopilar material, recibe un correo electrónico sin remitente. El mensaje es breve y al punto: sabemos lo que estás haciendo. Detente ahora, o las consecuencias serán irreversibles. Marco, impulsado por la adrenalina y el desafío, ignora la advertencia, pensando que es solo un intento de intimidación por parte de algún troll de internet. Esa decisión marca el comienzo de su pesadilla. Desde ese momento, Marco nota pequeñas anomalías en su vida diaria. Su webcam se activa sola, escucha ruidos inexplicables en su apartamento durante la noche y sus dispositivos electrónicos parecen tener vida propia. Cada aspecto de su privacidad es invadido y manipulado, dejándole claro que los vigilantes no solo lo han elegido como su próximo objetivo, sino que ya están varios pasos adelante de él. Desesperado, Marco intenta encontrar ayuda, pero pronto se da cuenta de que no puede confiar en nadie. Amigos cercanos comienzan a comportarse de manera extraña, y su familia recibe mensajes crípticos que los hacen cuestionar su salud mental. Es entonces cuando comprende la profundidad de la red de los vigilantes. Están en todas partes y podrían ser cualquiera. Con las opciones agotándose y su vida bajo constante escrutinio, Marco decide que la única salida es enfrentar directamente a los vigilantes. Utilizando sus habilidades como youtuber y su conocimiento técnico, comienza a establecer trampas digitales y contravigilancia para identificar a sus perseguidores. A través de una serie de encuentros calculados y peligrosos, Marco logra aislar a algunos miembros de los vigilantes, llevándolos uno por uno a situaciones donde se ven forzados a revelar información sobre el núcleo del grupo. Finalmente, en un clímax tenso y cargado de miedo, Marco se encuentra cara a cara con el líder de los vigilantes, en una confrontación que no solo pondrá a prueba su coraje, sino también su moralidad y su comprensión del bien y el mal en una era donde la privacidad es un lujo casi extinto. En un giro inesperado descubre que el líder es alguien de su pasado, un viejo amigo de la universidad que se había obsesionado con la idea de un control total como medio para proteger a la sociedad de sí misma. Desgarrado pero decidido, Marco usa toda la evidencia que ha recopilado para exponer a los vigilantes al mundo, no solo a través de su canal, sino también entregándolos a las autoridades. El enfrentamiento final se transmite en vivo, asegurando que no haya lugar para secretos o mentiras. Con los vigilantes desmantelados, Marco logra recuperar su vida, pero no sin cicatrices profundas y preguntas persistentes sobre la seguridad, la vigilancia y el precio de la fama. Este guión sigue un viaje aterrador en el corazón de la vigilancia moderna, explorando hasta qué punto la tecnología puede invadir nuestras vidas y transformarlas en un espectáculo público, todo bajo la mirada atenta de aquellos que se creen vigilantes de la moralidad y el orden. Cuando la llamada llegó por primera vez, Daniel apenas le prestó atención.
Era una tarde lluviosa de martes y el sonido del teléfono se mezcló con el ritmo constante de las gotas contra la ventana de su oficina en casa. La pantalla mostraba un número desconocido, algo común dada la naturaleza de su trabajo en relaciones públicas, pero algo en la frialdad del tono le hizo dudar antes de responder. Finalmente, la curiosidad venció al recelo, y Daniel contestó. «¿Hola?», dijo con un tono neutral. No hubo respuesta inmediata, solo el silencio cargado y una respiración casi imperceptible al otro lado de la línea. Daniel estuvo a punto de colgar, pensando que se trataba de una broma de mal gusto o de algún error, cuando una voz distorsionada finalmente rompió el silencio. «Bienvenido, Daniel. Has sido seleccionado para participar en nuestro exclusivo círculo. Esperamos que disfrutes de la experiencia tanto como nosotros disfrutaremos de tu participación». La línea se cortó antes de que pudiera responder. La extrañeza de la llamada lo inquietó profundamente, pero trató de restarle importancia y regresó a sus asuntos cotidianos. Sin embargo, la semilla de la inquietud ya estaba sembrada y comenzó a germinar con cada minuto que pasaba. Al día siguiente, Daniel recibió un correo electrónico sin remitente que contenía un enlace y una contraseña. A pesar de su inicial resolución de ignorar la misteriosa llamada, su curiosidad pudo más que su prudencia. Hizo clic en el enlace que lo llevó a un foro en la Deep Web. Lo que encontró allí superó sus peores pesadillas. El sitio estaba diseñado con un gusto oscuro y elegante, y contenía una serie de hilos de discusión que detallaban apuestas sobre escenarios de vida o muerte. Personas de todo el mundo participaban en este macabro juego, apostando grandes sumas de dinero sobre los destinos de individuos anónimos que, al parecer, se encontraban en situaciones extremas sin saber que eran observados, y mucho menos que se apostaba por sus vidas. Incrédulo y horrorizado, Daniel intentó salir del sitio, pero un nuevo mensaje apareció en su pantalla, personalizado y aterradoramente directo. «No es tan fácil dejar el círculo, Daniel. Ahora que sabes de nuestra existencia, eres parte del juego, y creemos que será interesante ver cómo juegas». Los días siguientes fueron un torbellino de paranoia y miedo. Daniel comenzó a notar cosas extrañas, seguimientos en la calle, miradas furtivas y pequeños incidentes que alteraban su rutina diaria. Cada evento parecía estar coreografiado por manos invisibles, y su vida se convirtió en un tablero de juego donde otros movían las piezas a su antojo. Desesperado por respuestas, volvió al foro y descubrió un nuevo hilo titulado con su nombre. Las apuestas estaban abiertas, y las opciones eran diversas y macabras. ¿Moriría en un accidente automovilístico? ¿Sufriría un robo en su propia casa? ¿O sería algo más sutil y prolongado como una enfermedad misteriosa? Daniel sabía que debía actuar. Su única oportunidad de sobrevivir y poner fin a este juego enfermizo era encontrar al administrador del foro y desenmascarar a los participantes. Comenzó su propia investigación, adentrándose más en la tela de la Deep Web, cada vez más consciente de que cada movimiento podría ser el último. Finalmente, sus esfuerzos lo llevaron a una dirección en la ciudad, un edificio industrial que parecía abandonado. Con cada paso que daba hacia el corazón de esa estructura, el aire se volvía más denso, cargado de una electricidad palpable. En el último piso, encontró una puerta con un letrero que simplemente decía «El Círculo». Al entrar, fue recibido por una sala llena de monitores, cada uno mostrando diferentes personas, diferentes juegos. Y allí, frente a todo, estaba el administrador, una figura sombría cuya presencia emanaba tanto poder como peligro. «¿Por qué haces esto?», preguntó Daniel, su voz temblorosa pero firme. «Porque el miedo es la apuesta más segura, Daniel, y el miedo de saber que no controlas tu destino es el más poderoso de todos». Sin más palabras, Daniel se abalanzó sobre el administrador, luchando no solo por su vida, sino por todas las vidas en juego. La pelea fue caótica y brutal, pero al final logró someter al administrador y llamar a la policía. El desmantelamiento del foro fue un gran escándalo, pero para Daniel la verdadera victoria fue recuperar su vida, aunque nunca volvería a ser la misma. Sabía que, en algún lugar, el juego continuaría, porque el miedo es una moneda que nunca pierde su valor. Y así, con el corazón todavía pesado pero con una nueva determinación, Daniel decidió dedicar su vida a desenmascarar y detener estos horrores, sabiendo que cada día que pasa sin ser observado,
Es un día ganado en un juego perverso donde el premio es la propia existencia. En la oscuridad del edificio abandonado, con los monitores aún parpadeando con escenas de otros destinados al juego macabro, Daniel enfrentó al administrador, su respiración entrecortada resonando en la habitación silenciosa. El administrador, una sombra que hasta ahora había manipulado vidas desde la oscuridad, miró a Daniel con una calma despreciable. ¿Crees que esto termina contigo?, murmuró con una voz que helaba la sangre. Hay otros, muchos otros que tomarán mi lugar. El miedo nunca muere, simplemente se transforma. Daniel, con las manos temblorosas pero la determinación férrea, respondió con la única verdad que había aprendido de este horripilante viaje. Tal vez, pero cada cadena que rompemos libera a alguien más. No puedo detener esto solo, pero puedo ser el comienzo. Sin esperar más, Daniel usó las esposas que había traído consigo, las mismas que había encontrado en su exhaustiva búsqueda por respuestas. Aseguró al administrador a una silla robusta, su mirada nunca abandonando los ojos fríos de su captor. Luego tomó el celular con manos aún temblorosas y marcó el número de la policía, reportando todo lo que había encontrado. Mientras esperaba que llegaran, se acercó a los monitores, apagándolos uno por uno. Cada clic, un adiós a un espectáculo de terror que había consumido inocentes. Cuando finalmente los agentes llegaron, se llevó a cabo un operativo para cerrar el sitio y arrestar a todos los involucrados. En los meses siguientes, Daniel testificó en múltiples juicios, enfrentándose cara a cara con aquellos que habían apostado en su sufrimiento y el de otros. Con cada declaración, se fortaleció, convirtiéndose en un símbolo de resistencia contra las redes de apuestas mortales. La experiencia lo había cambiado irreversiblemente. Se convirtió en activista, hablando en conferencias y paneles, educando al público sobre los peligros de la Deep Web y cómo combatir la cultura de voyeurismo y violencia que florecía en sus rincones más oscuros. Una noche, mientras caminaba a casa después de una charla, su teléfono sonó. Un número desconocido. Por un momento el pánico antiguo amenazó con resurgir, pero respiró hondo y contestó. ¿Hola? Una voz amable al otro lado respondió. Hola Daniel, mi nombre es Ana. Asistí a tu charla esta tarde y necesito tu ayuda. Creo que alguien cercano a mí está atrapado en algo similar a lo que describiste. Una sonrisa triste pero decidida se formó en sus labios. Por supuesto, Ana. Estoy aquí para ayudar. Cuéntame todo. Y así, con cada llamada, cada persona que ayudaba, Daniel tejía una nueva red, una tejida con hilos de esperanza y resistencia, una red que algún día esperaba sería lo suficientemente fuerte para atrapar y erradicar el miedo que aún se escondía en las sombras del mundo.